Hoy vamos a continuar con la serie Congruentes basada en Romanos capítulo 12. Hoy vamos a leer los versículos del 6 al 9, pero hagamos esta oración de gratitud a Dios por este día, por este tiempo, por la iglesia de DCN en Osorno, Chile. Acompáñame a orar. Padre, te damos infinitas gracias porque bueno eres tú, Señor. Tu misericordia es tan grande, tan maravillosa. Señor, tu gracia ha sido derramada en medio de tu pueblo. Tu amor es el que nos ha sostenido. Tu mano, como cantábamos antes, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, Señor. Muchas gracias por esa verdad, por esa realidad en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy podemos unirnos en oración de gratitud por la iglesia de Dios con nosotros en Osorno, Chile. Gracias por estos 16 años, por la vida del pastor Joel y su familia. Gracias por la bendición y privilegio que tenemos de conocerlos y de tener esta relación maravillosa desde hace muchos años. Gracias, Señor, porque tú te has glorificado, tú eres bueno, Señor, tú has hecho una obra especial allá en Osorno, Chile, y te agradecemos por toda la congregación, todas las familias que conforman esta iglesia, cada joven, cada señorita, cada niño y cada persona que está allí. Señor, yo te ruego que tú le sigas bendiciendo, le sigas ayudando, le sigas, Señor, prosperando. Y esta mañana, Señor, al acercarnos a tu palabra, lo hacemos con la certeza y la convicción de que tú nos oyes, de que tú nos escuchas, Señor, y de que tú estás, Señor, presto a hablar a tu pueblo, a tus hijos, a través de tu palabra. Gracias por todos los que están conectados, los que están viéndolo ahora en vivo, por los que lo van a ver más adelante. Señor, te ruego en lo personal que tú me uses, Señor, con libertad, con el gozo y el amor que solo tu Espíritu Santo puede, Señor, traer, y que la revelación tuya, Señor, sea la que podamos trasladar en este pasaje de hoy. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje de hoy, hermanos, está en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 9. Lo voy a leer despacio y podemos ir, luego lo vamos a ir a explicar. Dice: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno. Romanos 12, del 9 al 6. Esta serie le hemos llamado Congruentes, y lo explicaba el domingo pasado, pero vuelvo a retomarlo brevemente. Congruentes entre lo que decimos ser y lo que somos. Congruentes entre lo que creemos y practicamos. Congruentes, amigos y hermanos, entre lo que la palabra del Señor nos enseña y nosotros practicamos. Y el tema de hoy se llama Sigamos lo bueno. Si ustedes notaron, el verso 9 habla de eso, de afianzarnos, aferrarnos a lo bueno. ¿Y qué decir como una introducción? Todo el mundo quiere ser visto como una buena persona. De hecho, todos nosotros anhelamos ser buenas personas y todos quisiéramos serlo. Y cuando nos expresamos unos de otros, dependiendo cómo sea la situación, a veces decimos: esa es una buena persona, esa es una buena mujer, este es un mal hombre. Y tenemos esa tendencia a evaluarnos como buenos o como malos, pero personalmente, individualmente, también todos quisiésemos ser buenas personas. Pero el verso 9 que leímos nos dice que nos aferremos, que nos apeguemos, que nos adhiramos y que sigamos lo bueno. Eso me llama poderosamente la atención, y sobre esa frase está basado el nombre del tema de hoy: Sigamos lo bueno. Porque dice que yo le dije varios verbos, porque son en diferentes versiones de la Biblia, están así: aferrémonos a lo bueno, apeguémonos a lo bueno, adhirámonos a lo bueno, y otra versión dice: sigamos lo bueno. Y es que recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando le dijeron a él que era bueno, maestro bueno, le dijo a alguien, él dijo: ¿por qué me llamas bueno?
porque bueno no hay uno, solo mi Padre que está en los cielos. Con esa verdad, con esa enseñanza expresa, completa, directa de nuestro Señor Jesucristo, podemos entender que realmente lo bueno es algo que no es inherente al ser humano, sino más bien es algo que nosotros podemos aprender a seguir, a aferrarnos, es algo que nosotros podemos empezar a practicar y a abrazar. Y este pasaje nos enseña qué es eso, cómo es esa situación. A seguir lo bueno o aferrarnos a lo bueno empieza según el versículo 9, y note que estoy empezando con el versículo 9, lo voy a leer otra vez. El versículo 9 dice, a ver, dice, el amor sea sin hipocresía, sin fingimiento, dice en otra versión, aborreciendo lo malo y siguiendo o aplicándoos a lo bueno. Seguir lo bueno, entonces, implica por lo menos dos cosas, según lo que acabamos de leer en el versículo 9. Primero, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y amar y hacer y practicar un amor sin hipocresía, sin fingimiento. Centrémonos primero en qué es aborrecer lo malo. Bueno, aborrecer lo malo, amigos y hermanos, es aborrecer el mal, aborrecer el pecado, aborrecer la injusticia, aborrecer la maldad, aborrecer la corrupción, aborrecer todas las formas de mal y de cosas negativas que ofenden a Dios y que también son en detrimento del ser humano. Dios aborrece 7 cosas por lo menos que son muy puntuales y que están escritas en Proverbios 6 del 16 al 19 y que todas, ahorita lo vamos a leer, todas tienen que ver con el comportamiento del ser humano en sus relaciones interpersonales. Note lo que dice Proverbios capítulo 6 versículos del 16 al 19. Dice, 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para él. Y aquí va el listado. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Note el listado de esas 7 cosas, no vamos a ahondar en ellas, pero sí es importante examinar el tipo, el carácter, el tipo de cosas que Dios odia, que Dios aborrece, que Dios abomina, dice. Y esa palabra abominación es muy, muy fuerte, ¿verdad? Abominar es detestar, es que no lo soporta. Y habla de los ojos soberbios, es decir, el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, el pensar que somos más que los demás, y por eso les decía, estas 7 cosas tienen que ver con la relación humana. La lengua mentirosa, el que miente. ¿Por qué? Porque el que miente es hijo del padre de mentira, y el padre de mentira es Satanás, el enemigo de Dios y de nuestras almas, que desde el principio pecó y desde el principio mintió. Manos que derraman sangre inocente, es decir, el asesinato, el ofender hiriendo a alguien, el matar a alguien. También habla de un corazón que maquina planes perversos, ¿verdad? Aquellos que están maquinando cómo hacer el daño, cómo hacer el mal, cómo vengarse, cómo producir cosas negativas en los demás. Pies que corren rápidamente hacia el mal, es decir, pensando que cómo podemos ir rápidamente a donde podemos pecar, a donde podemos involucrarnos en un ambiente de maldad. Un testigo falso que dice mentiras, eso es algo que tiene que ver con la mentira, pero aquí está hablando de testigo falso, es decir, calumnia que se levanta contra alguna persona. Y el que siembra discordia entre hermanos, es para mí el número 7 en lo personal es el que más me golpea, el que más me confronta, porque el que siembra discordia entre hermanos es algo que Dios abomina. No solo entre hermanos carnales, biológicos, de la misma familia, sino entre hermanos en la iglesia. El que habla mal de otro y siembra discordia entre ellos, Dios lo abomina. Todos estos 7 asuntos tienen que ver con cuestiones prácticas, con cuestiones de relación interpersonal. Entonces, Dios está diciéndonos, miren, para seguir el bien tenemos que aborrecer el mal. Es algo como lógico, pero tenemos que decirlo claramente. Para seguir el bien, para aferrarnos al bien,
tenemos que odiar y aborrecer el mal. Y sabe una cosa, lo que pasa es que Dios odia el mal, Dios aborrece el pecado. Él no puede estar frente al pecado por su propia condición de santidad. Y Dios odia el pecado por una razón principal, es porque el pecado nos separa a nosotros de Él. Eso es algo importante. Él nos ama tanto, hermanos. Él amó de tal manera al mundo que Él quisiera que todos procedan al arrepentimiento y que todos estén con Él y viéndolo a Él y cerca de Él. Pero lo que lo impide es el pecado. Miren lo que dice Isaías 59:2. Muy interesante, Isaías 59:2. Miren lo que dice. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Entonces lo que estaba diciendo el profeta Isaías es que lo que nos separa, lo que nos aleja de Dios, lo que hace que Dios no nos escuche es el pecado. Dice, vuestras iniquidades, el pecado. Por eso hay que odiarlo. Por eso Dios odia el pecado. Y por eso Él nos manda a que nosotros también, para seguir lo bueno, aborrezcamos el pecado. Pero también miremos lo que dice Jeremías 5:25. Oiga lo que dice Jeremías 5:25. Vuestras iniquidades han alejado estas cosas y vuestros pecados os han privado del bien. Note esa última frase. Vuestros pecados os han privado del bien. Y aquí estamos hablando de seguir el bien. Sigamos el bien, aferrémonos al bien, abracemos el bien, adhirámonos al bien. Pero algo que nos priva de ese bien es vuestros pecados. Por lo tanto, para seguir el bien tenemos que iniciar aborreciendo el mal, aborreciendo el pecado como Dios lo hace. Luego, la otra cosa que menciona el versículo 9, mis amigos y hermanos, es que también la otra condición o la otro requisito, si le podemos llamar, para seguir el bien, es practicar un amor sin fingimiento, un amor sin hipocresía, un amor que debe de ser claro, diáfano, honesto, un amor que no es de palabras, que no es de lisonjerías, que no es solo de palabras bonitas y de cosas agradables, sino es un amor sincero, un amor profundo, un amor cimentado en el amor de Dios. Fíjese que es el amor, ese amor sin fingimiento o sin hipocresía o no fingido, como dice otra versión, se explica en 1 Corintios 13 del 4 al 8, que usted ya lo ha leído, que usted lo sabe, que usted quizás ha escuchado ese pasaje. 1 Corintios 4, déjeme buscarlo, 1 Corintios 13, perdón, del 4 al 8, déjeme buscarlo acá ahora y lo vamos a leer. Déjeme un momentito porque esta cosa se ralentizó un momento. Aquí estamos, 1 Corintios 4, 13, del 4 al 8. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino se alegra de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y ese es el amor sin fingimiento. Ahora, miren, hermanos, nosotros no podemos practicar un amor no fingido o sin hipocresía si no conocemos el verdadero amor. El verdadero amor no se conoce para los hombres en una mujer y para las mujeres en un hombre. Ni siquiera, y me voy a atrever a decir algo con lo que quizás usted no está de acuerdo, pero el amor ni siquiera es el amor puro, dulce y profundo de una madre, sino el amor verdadero es el amor de Dios. El amor profundo, sin fingimiento, sin ninguna condición, es el amor de Dios. El amor de Dios es del que nosotros vamos a aprender a tener amor por los demás. Un amor sin hipocresía y sin fingimiento. ¿Sabe por qué? Porque mire, la palabra del Señor dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y los mandamientos
completos donde se reúne toda la ley y los profetas que Jesús enseñó fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero para amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, primero tenemos que recibir, comprender, ser objetos del amor de Dios y reconocerlo. Todos somos objeto del amor de Dios, pero si nosotros no lo vivimos, si nosotros no lo experimentamos personal e individualmente, hermanos, nosotros no vamos a ser capaces de amarlo a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser, y menos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso, el amor, cuando hablamos de amor sin fingimiento, sin hipocresía, tenemos que levantar la vista al cielo y reconocer que nosotros vamos a amar a Dios solamente cuando experimentamos, reconocemos y vivimos y percibimos su amor. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ese amor no fingido del que habla el pasaje, ese amor sin hipocresía, es el Dios el que nos lo enseña. Es Dios, es su amor suficiente para poder hacernos entender y enseñarnos cuál es ese verdadero amor. Entonces, para seguir el bien, tenemos que aborrecer el mal, el pecado, nuestras iniquidades, que es lo que Dios aborrece, pero tenemos que practicar un amor sin fingimiento. Vamos a seguir hablando del amor sin fingimiento el próximo domingo, que va a ser el tema del próximo domingo. Pero hoy regresemos entonces a lo que es seguir lo bueno. Entonces ya dijimos como primer punto, seguir lo bueno es aborrecer el mal y amar sin fingir o sin hipocresía. Ese es el primer punto, hoy la primera enseñanza. Seguir lo bueno es aborrecer el mal, el pecado, y amar sin fingir o amar sin hipocresía. El segundo punto hoy, que está aquí en el pasaje de Romanos, seguir lo bueno es reconocer que somos complementarios. Mire lo que dice el versículo 6 de Romanos 12. Dice: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Hasta ahí, ese es el segundo punto. Tenemos que reconocer, hermanos y amigos, que todos tenemos diferentes capacidades, dones, talentos, facilidades, que todos tenemos, que todos somos distintos, diferentes, pero también al mismo tiempo tenemos que reconocer que ninguno de nosotros tiene todas las capacidades, todos los talentos y todos los dones y todas las facilidades. También todos nosotros tenemos carencias, tenemos limitaciones, tenemos cosas para los que no servimos o somos un poquito torpes o un poquito inútiles. Les cuento que el día de ayer fue mi cumpleaños y el día viernes por la noche, para poner un ejemplo, tuvimos una reunión con mis primos, mis hermanos, todos somos patojos entre 50 y 60 años, y fue muy chistoso, a mí me causó mucha risa, que nos costó tanto conectarnos en ese asunto, ustedes, en ese asunto del Zoom, y unos se oían, otros no se oían, otros se veían y otros no se veían. Al final, bueno, también estaba participando mi tío, que él sí está en otra liga, ¿verdad? Mayor que nosotros. Pero fue interesante, fue una reunión muy amena, muy bonita, de mucha bendición. Si alguno de mis hermanos o mis primos ven, les mando un saludo, un abrazo. Pero qué bendición reunirnos. Pero lo que yo le quería ejemplificar con esto es que éramos 7, 8, 9 personas, y de los 9 nos costaba, ¿va usted? Nos costaba ese asunto de la tecnología, nos atropella. Total, 2 de mis primos y uno de mis hermanos nunca se oyeron, uno de ellos no se veía. Él dice que sí nos veía a nosotros. Bueno, es un asunto que da risa, pero lo pongo como un ejemplo porque todos tenemos capacidades, dones, talentos, facilidades, pero todos tenemos limitaciones, problemas, situaciones que no podemos hacer, que no sabemos hacer. Entonces, lo que nos está hablando el versículo 6 es que dice que todos tenemos dones y talentos que difieren. Entonces, para seguir lo bueno, tenemos que reconocer que tenemos diferencias, pero que también somos complementarios. Que en una familia hay complemento, que en una iglesia hay complemento, que en una empresa hay complemento, que en la sociedad guatemalteca hay complemento. No podemos pretender que nosotros sabemos todo, lo hacemos todo y que solo si nosotros estamos presentes, entonces la cosa camina. Debemos saber que en todos los círculos en los que interactuamos somos complementarios. Esta verdad bíblica es vital, hermanos, para el funcionamiento, por ejemplo, del matrimonio o de la familia o de la iglesia.
Miren, ¿cuántos matrimonios tienen problemas porque el esposo quiere que la esposa sea como él dice? O al revés. Y cuando entendemos que somos diferentes, cuando comprendemos que somos complementarios, cuando entendemos lo que dice Eclesiastés, que es mejor dos que uno, porque cuando uno se cae, el otro lo levanta, cuando uno tiene frío, el otro lo tapa. Es decir, entendemos que somos complemento, no iguales, entonces hay un mejor funcionamiento. Y esto no solo es en el matrimonio, en la familia, en la iglesia. Y esos talentos que tenemos, que es lo que dice el versículo 6 que acabamos de leer de Romanos 12, fueron recibidos por gracia. Mire qué interesante, no es por meritocracia, es por gracia. Así dice el versículo 6, se lo vuelvo a leer. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, es decir, los recibimos sin merecerlos. Los merecimos, los recibimos sin tener quizás la capacidad para hacerlo, pero el Señor nos lo da, Él nos da por su gracia, nos da esos talentos, nos da esas posibilidades, nos da esos dones, esas facilidades. Por supuesto, muchos de nosotros o muchos seres humanos tienen esa facilidad y entonces la perfeccionan porque estudian, porque ensayan, porque se preparan, porque entrenan, porque tienen disciplinas que les hacen ser mejores en esas facilidades. O algunos, por ejemplo, y perdone que me ponga ahí un momentito de ejemplo, pero yo no podía hablar, no digamos en público, hermanos, yo no podía hablar ni siquiera frente a una persona cuando tenía 15 años, era demasiado introvertido, pero Dios en su gracia me fue preparando, me fue dando oportunidades, me fue dando la apertura, me cambió el entendimiento, me cambió el corazón, me dio valentía, pero es su gracia, no era algo que yo traía. Es algo que el Señor me fue dando y por eso a veces cuando vemos niños, por ejemplo, que son buenos para un deporte, tienen habilidad física, que tienen habilidad de aprender, que tienen habilidad de aprender otro idioma, decimos, es que ya lo trae, decimos, es que eso ya lo trae esta patoja ya traía eso. Y sí, ya lo traía, pero el que se lo dio es la gracia de Dios. Y como padres, lo que podemos hacer es desarrollarlos. Como padre, lo que podemos hacer es observar qué cosa tienen ese hijo o esa hija que podemos nosotros apoyarlo y ayudarlo a desarrollar más. O en algunos casos son cosas que no tienen, pero nosotros podemos orar y pedirle al Señor que le dé a esos niños de su gracia para que puedan entonces cambiar y adquirir esos talentos que quizás no tienen, pero vienen por gracia. Entonces, los talentos todos fueron recibidos por gracia, ninguno por mérito. Y hay cosas, como les decía, por supuesto que nosotros podemos aprender en el camino y perfeccionar. Esa es la segunda cosa. Entonces, primera cosa, seguir lo bueno es aborrecer el mal, el pecado y amar sin fingimiento, sin hipocresía. La segunda cosa es, para seguir lo bueno, hay que reconocer que somos complementarios y que lo que tenemos, los talentos que tenemos, los recibimos por gracia. Y tercera cosa es que debemos usar lo que recibimos por gracia. Miren lo que dice, siguiendo en el versículo 6, dice, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Amigos y hermanos, todo lo que tenemos, que hemos recibido de Dios, todas esas facilidades, talentos, esas posibilidades que tenemos de hacer negocios, de tener ideas, de ser creativos, de tener, hermanos, buenas ideas, todo ha venido por gracia, pero es para usarlo. No es para quedarnos con ello, no es para hacernos famosos, no es para hacer, se vale hacer dinero y tener negocios a través de esos talentos, claro que se vale, pero no es solo para eso, es para usarlo para beneficio de otros. Es para tener una práctica de eso y entonces de esa práctica, al hacer esa práctica, estamos siguiendo el bien. Recuérdese lo que le dije al principio. Nosotros todos queremos ser buenas personas, buena gente, que nos digan, aquel es buena gente, aquel es buena persona, es buen padre, es buen esposo, es buen trabajador, es buen pastor, es buen vecino, es buen, qué sé yo, es bueno en todo lo que hace, buen deportista. Pero lo que el Señor nos está diciendo es que más bien abracemos una disciplina para seguir el bien. Porque bueno no hay uno, solo mi Padre que está en los cielos. Dijo Jesús, yo digo que no se equivocó, ¿verdad? Entonces, miren, el tercer punto es usarlo.
Ahora, ¿qué es lo que hay que usar? Empieza diciendo el pasaje: el que tiene profecía, úsese conforme a la proporción de la fe. Y vamos a ir viendo y analizando uno por uno. La profecía, por supuesto que la profecía en 1 Corintios 12 es un don del Espíritu Santo, pero aquí en Romanos 12, más que la habilidad de predecir el futuro o de hablar de cosas venideras, más bien aquí la profecía está hablando de una revelación para explicar la profecía bíblica. Es el don que Dios da para entender y explicar las escrituras de una forma particular y singular. Y eso es algo maravilloso de tener, y se recibe por gracia. Y se recibe también por estudio, por preparación, pero sobre todo por gracia. Y es importante porque, mire, hay muchas personas que son cristianas, o algunas no cristianas también, dicen: es que a mí no mucho leo la Biblia, o no mucho me gusta leer la Biblia, porque no la entiendo. Muchas veces he escuchado esa razón. Pero sabe una cosa, la profecía de la que habla aquí Romanos 12 es entender la palabra y poder discernirla y poder explicarla y poder ponerla en términos entendibles y prácticos para mi vida primero, y luego para la vida de los que yo puedo, a los que yo puedo contarles o explicarles o darles esa enseñanza. Entonces, está hablando entonces de esa habilidad de explicar la palabra de Dios de una forma particular. Muchos la tienen, muchos la podemos tener. Recuerde que la recibimos de Dios por gracia. La cosa es que si la tenemos, hay que usarla. Si la tenemos, hay que usarla. Luego habla, dice el pasaje: servir, el que sirve, pues que sirva. Servir es la capacidad, la disponibilidad inmediata y total que algunos tienen para hacerlo. Servir es aquella persona que está lista, escuchando, que está viendo dónde hay una necesidad para poder servir. Es aquella persona que tiene a su alrededor muchas circunstancias y que puede ver más allá que quizás los demás, y puede decir: miren, pero a esa familia hay que servirla de esta manera. Ellos lo que necesitan es tal cosa. Aquellos otros podemos servirlos y ayudarlos de esta otra manera. El servicio es estar presto en todo tiempo para servir a otros y poderlos ayudar. Ciertamente todos los seres humanos, y sobre todo los cristianos, tenemos voy a decir, no me gusta mucho esa palabra, pero voy a decir la obligación, voy a decir el privilegio de servir a otros. De verdad, miren, amigos y hermanos, si algo también yo en este tiempo, quizás ya lo dije en algún otro momento, he podido percibir, retomar, el Señor lo puso en mi corazón de una forma ferviente, mucho más ferviente que antes, es el ánimo, el deseo, lo imperativo que es servir a la gente, mis amados hermanos. La gente necesita muchas cosas, desde un plato de comida, desde que se les alcance algo, desde que se les lleve algo, hasta la palabra de Dios y el evangelio, que es lo más importante. Y la forma de servirlos es llevarlo, es entregarlo, es poder ponernos a disposición. Luego dice el pasaje: el que enseña en la enseñanza. Obviamente aquí está hablando de personas que son maestros, que tienen esa vocación de enseñar a otros, que tienen la paciencia, la perseverancia de enseñar a otros con amor. Y esto se practica a todo nivel, no solo dentro de la iglesia. Yo no sé si le ha pasado aquí a los que están viendo que en algún momento de la vida hay que enseñarle a conducir, a manejar un vehículo a un miembro de la familia, a un hijo, una hija o a la propia esposa. Y sucede que a veces no tenemos la paciencia para enseñar, y entonces hay que mejor pagarle a una escuela de enseñanza de conducir para que se les enseñe, porque no tenemos la paciencia o la perseverancia o el amor. Pero cuando habla de que hay personas que tienen esa vocación de enseñar, esa vocación de enseñarle a otros y de trasladarles con paciencia, como dije, con amor, y también sobre todo con perseverancia para que aprendan. Si usted tiene esa vocación, ese talento dado por gracia de parte de Dios a su vida, úselo. Enséñele a sus hijos, enséñele a los vecinos, enséñele a las personas. Ahora, hay otra cosa que impide la enseñanza, y es el orgullo. A veces yo ahorita estaba recordando de un compañero de trabajo que tuve hace muchísimos años, cuando yo empecé a trabajar,
Y él era el único, fíjense usted, yo trabajaba en un departamento de contabilidad y era el único de todos, trabajábamos como 23, 25 personas y los costos de esa empresa, que era una empresa grande, nadie los podía manejar. Los que saben de contabilidad me entienden, los que perdieron contabilidad no mucho, pero mire, pues el asunto es que la estructura de costos, él era el contador de costos, era algo así como un tabú y solo él lo sabía. Y entonces por eso no se iba de vacaciones cuando había cierre, porque él sabía costear los productos de cada mes para entonces hacer los estados financieros. Hasta que una vez uno de los jefes dijo, ¿sabes qué? Te vas a ir de vacaciones y le vas a enseñar a fulano a hacer los costos. Él no quería. ¿Sabe por qué no quería? Porque él quería ser indispensable, no complementario. Ojo, él quería aparecer como el único bueno de todo el grupo que sabía los costos. Pero como el jefe manda y el jefe le dijo, tuvo que enseñarlo y ahí ya supimos varios, yo me incluyo dentro del grupo y fue algo muy bonito aprender eso, ¿verdad? Algo sorprendente, ¿verdad? De aprender algo nuevo. Él a regañadientes lo enseñó en algún momento, pero luego pues ya varios lo sabíamos. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos enseñar a otros. El que enseña en la enseñanza. Luego sigue diciendo, el que exhorta en la exhortación. Y la palabra exhortación aquí en el original del griego es paraclesis. Paraclesis no tiene que ver tanto con un regaño, con una llamada de atención, sino la exhortación aquí en este pasaje tiene que ver con la consolación. Mire qué interesante. Y es dirigida al cultivo, hermanos, de la paciencia y la perseverancia relacionados precisamente con la consolación. Amigos y hermanos, en este tiempo, todo el tiempo ha sido así, pero en este tiempo en particular, lo que la gente necesita oír es una palabra de consolación, es decir, que les exhortemos. Ahora, yo no voy a ir a un libro de Shakespeare, no voy a ir a la mansión del pájaro serpiente, ni al señor presidente a encontrar palabras de consolación. Yo voy a ir a la Biblia, porque la Biblia fue inspirada por el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo voy a tomar esa palabra y yo puedo dar palabras de exhortación, de consuelo a la gente. Y hay exagerada necesidad en este tiempo, mis amigos y hermanos. Por favor, no solo pongamos, yo te mando mis buenas vibras. ¿Qué es eso, hermano? Yo te mando mis meditaciones. Yo estoy con vos. Fuerza. No solo fuerza. Hablemos la palabra. La palabra sí dice, diga el débil, fuerte soy. Diga la palabra, mira, Dios es nuestro refugio y en Él confiemos. Mira lo que dice el Salmo, mira lo que dice Proverbios, mira lo que dice la palabra de Dios, porque esa es la que trae exhortación y consolación al corazón del hombre. Y es lo que siempre ha necesitado y lo que hoy más que nunca necesitamos entregar. Sigue diciendo el pasaje, el que da con sencillez, el que entrega con sencillez. Eso nos habla de ser orgullo, de ser mirados, de no pretender ser el centro de la foto, ¿verdad? Ustedes, mire, hay aquí dos posturas, yo voy a referirme a eso. Creo que las dos tienen su peso, su razón de ser. Hay quienes dicen y usan de una forma no bien explicada, es decir, no correcta, el pasaje de aquel que Jesús dice, cuando des una limosna, dice, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Entonces dicen, mire, cuando nosotros entreguemos, no vemos cámara, no vemos nada, no, que nadie sepa. Digo, el pasaje no está bien aplicado a eso. Pero sí hay dos extremos, ¿verdad? El extremo es ese de no decir nada, y el otro extremo es de que yo salga en la foto entregando todo, pero aquí dice el que da con sencillez. Ahora, ¿por qué lo explico? Porque también a veces, y nos ha pasado a nosotros, tenemos que entregar y mandar fotos, videos que nos piden los que han donado. Entonces tenemos que enviar esas fotos y esos videos para certificar de que sí se han entregado los alimentos o la donación que se dio, ¿verdad? Que estas empresas o instituciones dieron. Y también está la otra postura que respalda esto último, que dice,
para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Señor. Entonces a veces también hay que mostrar las buenas obras, pero para que glorifiquen al Señor. Ahí está la clave. Por eso dice aquí, el que da con sencillez, no para ser mirado, no para ser admirado, no para alimentar el orgullo, sino más bien buscando ser un poco invisibles, ¿verdad, hermanos? Buscando ser un poco fuera de la foto. A mí me gusta mucho lo que le pasó a Juan el Bautista con el Señor Jesús. Usted sabe que Juan el Bautista era primo de Jesús. Juan el Bautista bautizó a Jesús. Juan el Bautista empezó un ministerio antes que Jesús y tenía discípulos antes que Jesús. Pero después que él lo bautiza en el Jordán, luego por la forma peculiar y un poco rara de ser de Juan, también un tiempo adelante fue apresado, estaba en la cárcel, y estando en la cárcel, él lo visita algunos de sus discípulos y él les dice, vayan a preguntarle a Jesús si él es el que estábamos esperando. Y ellos fueron, le preguntaron y le regresaron la respuesta de Jesús a Juan. Y la expresión de Juan fue, ok, es necesario que tú crezcas y que yo mengue. Fue tanto el punto de menguar de Juan que le quitaron la cabeza, lo decapitaron y el ministerio de Jesús iba floreciendo. Y varios de los discípulos de Juan se volvieron discípulos de Jesús. Juan entendió que él era el que había sido profetizado, que iba a preparar el camino del Señor, que él era la voz que clamaba en el desierto, que iba a anunciar la venida del Señor. Y por eso cuando lo vio venir al río para ser bautizado, le dijo, Señor, yo no te puedo bautizar, yo no tengo ni siquiera el merecimiento de atar las cintas de tus zapatos. Pero el Señor le dijo, para que se cumpla la palabra, tienes que bautizarme. Y lo bautizó. Pero la expresión es necesario que tú crezcas y que yo mengue. Yo diría lo que encierra esto. El que da con sencillez. Hermanos, hemos recibido de gracia todos estos dones, esos talentos, esas facilidades. Eso que usted puede hacer con mucha habilidad, esas habilidades que tiene para manejar instrumentos, para tocar un instrumento, para cantar, esa habilidad que usted tiene para actuar o que tiene para hacer mimos, o esa habilidad para enseñar a niños, o esa habilidad que usted tiene para hacer negocios, o esa habilidad que recibió de Dios para usted ser un comunicador. Todas esas habilidades que hemos recibido por gracia, démoslas de gracia, entreguémoslas de gracia, usémoslas por gracia. Y es lo que está diciendo. Y sigue el pasaje diciendo, el que preside con solicitud. El que preside son los que dirigen, los que lideran, los que dan ejemplo. Porque eso es, para mí, esa es la diferencia entre el liderazgo bíblico y el liderazgo, digamos, común y corriente que todos enseñan, que todos comunican. Hoy hay tantos comunicadores, coaches, hay tantos emprendimientos de personas que dan charlas y asesorías y coaching sobre el cómo ser mejores líderes. Pero para mí la diferencia es con solicitud, como dice aquí, y la diferencia, hermanos, es también que dé ejemplo. El que preside con solicitud es aquel que se puede poner al frente, como Pablo lo hizo, y le dijo a los que les escribía, ustedes imiten a mí como yo imito a Cristo. Ese es el que preside con solicitud, el que puede dar ejemplo. Y sigue diciendo, el que hace misericordia, y ese es el último del listado, el que hace misericordia con liberalidad, con generosidad, con amplitud, con alegría, con sencillez. Hermanos, cuando hacemos misericordia, cuando entregamos ayuda de misericordia, cuando ofrendamos, cuando hacemos un favor, hagámoslo con misericordia, con alegría. Miren, el Señor dice en Corintios 9 que Él ama al dador alegre. Dice, demos con alegría y sencillez de corazón. Era lo que hacían en la iglesia en los Hechos. Pero en Corintios dice, Dios ama al dador alegre. Pero lo que Dios está amando es la actitud del dador, no lo que da, no si da 5, 10, 20 o 10,000 o 1,000,000. Es la actitud de dar, es con alegría, es con gozo, es con entrega, es, hermanos, con liberalidad, con generosidad. No,
hemos tenido muchas experiencias en la iglesia acerca de esto a lo largo de estos 20 años que Dios nos ha permitido. Bendito sea el nombre del Señor, y he conocido personas por esto y tan especiales en esto de hacer misericordia y de dar con liberalidad. Nunca se me olvida allá en el año 2010 cuando estuvo la tormenta aquella de Ágata, ¿se acuerdan? Y estuvimos saliendo como iglesia a ayudar a lugares damnificados e íbamos aquí por la Antigua. Y recuerdo bien a varios jóvenes de la iglesia, hermanos adultos, el hermano Ricardo que estaba también trabajando en la iglesia iba y había tal alegría, tal disposición, había se disfrutaba aquel momento, íbamos un buen grupo. Íbamos a paliar lodo, íbamos a sacar cosas de la gente, llevábamos víveres, ayudábamos a la gente. Fue algo maravilloso, pero entonces lo menciono como un ejemplo, pero hermanos, esto es algo que debe estar permanente, no solo cuando hay tormenta, no solo cuando hay pandemia. Debemos de estar todo el tiempo con esa disposición de hacer misericordia, con alegría, con liberalidad. Voy llegando entonces al final de este mensaje esta mañana. Hermanos, cuando la palabra dice que sigamos el bien, que nos adhiramos al bien, que abracemos el bien, está diciendo que hay una forma, hay una manera de podernos convertir, voy a ponerlo entre comillas, en buenas personas. Ahora, ¿quién es el bien? ¿Quién es el único bueno que dijo Jesús que era bueno? Es Dios. Entonces, cuando nosotros abrazamos el bien, cuando nosotros seguimos el bien, en pocas palabras, y esta es la conclusión, estamos siguiendo a Dios, al Dios bueno. Cantamos esos cantos, ¿verdad? Dios es bueno, bueno es Dios. Decimos, en inglés dicen mucho, ¿verdad? Bueno es Dios, sí, todo el tiempo, bueno es Dios. Y claro que bueno es Dios. Tenemos un Dios extremadamente bueno, altísimamente bueno. No hay nadie más bueno que Él. Entonces seguir el bien es seguir a Dios. Pero también la Biblia en el Salmo 23, hermanos, en el Salmo 23 dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ay, hermanos, qué maravilloso esto que les voy a decir. Saben, no somos tan buenos como para seguir al bueno. Y como Él lo sabe, Él, el bien y su bien y su misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que ha volteado su rostro. Él es el que mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Fue su iniciativa que al irse Jesucristo al cielo, enviar al otro consolador para que morara en nosotros e hiciera su habitación en nuestros cuerpos. Él es el que ha propiciado el bien y la misericordia para que nos siga todos los días de nuestra vida. Y con eso, ahí donde usted está, en su sala, en su comedor, en su habitación, puede levantar las manos al cielo y decir, gracias, Señor, porque tú has decidido seguirme, porque yo no soy el que te sigo, tú me sigues y tú solo me estás dando una estrategia que la acabamos de ver en Romanos 12 para adherirme a ese bien, para afianzarme a ese bien. Yo les quiero retar para terminar esta mañana a seguir el bien, a tener una vida de bien, a seguir y a usar lo que Dios nos ha dado por gracia, a que esas habilidades que tenemos las usemos para glorificar a Dios y servir a los demás, para que, hermanos, lo que podamos empezar aborreciendo el mal, el pecado y la iniquidad y practicar un amor sin fingimiento. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender todo esto y a practicarlo, porque esto es tan práctico, tan vigente, tan actual. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros queremos ser congruentes con tu palabra, aprender a ser cristianos, hijos tuyos, que seguimos lo bueno, porque si decimos que tú eres bueno y que somos cristianos, la congruencia es a que vamos a seguir el bien, a abrazar el bien.
Reconocemos que nosotros no somos buenos, que el bueno eres tú, pero que lo que tenemos y hemos recibido como una habilidad, como un talento, como una facilidad, lo hemos recibido de tu mano por gracia, porque el hombre no puede recibir nada si no les dado del cielo. Así es que te damos a ti la gloria y la honra y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a seguir congruentemente estas instrucciones y que todo lo que tenemos, que hemos recibido de ti por gracia, lo podamos usar para gloria tuya y para beneficio de los que nos rodean. Gracias damos, Señor. Y que si alguno hay aquí que está viendo que, Señor, no ha entregado su vida a ti, no te reconoce como Señor y Salvador, yo te ruego que tu Espíritu le hable y que tu Espíritu le confronte y que tu Espíritu le anime a entregar su vida a ti, Señor. Redarguye de pecado para que hayan resultados, Señor, de almas, de personas que se entregan a ti. Lo pido en el nombre de Jesús.